Milán, 1938. El aire en los pasillos de Alfa Romeo se podía cortar con un cuchillo. No era solo la tensión de una Italia que se asomaba al abismo de la guerra. Era algo mucho más personal. En una oficina, un hombre elegante, de modales refinados y mente matemática, revisaba unos planos. Se llamaba Wilfredo Ricard. En la oficina de al lado, un hombre rudo, de mirada volcánica y obsesionado con las carreras, rumiaba su odio. Ese hombre era Enzo Ferrari. Lo que estaba ocurriendo en Milán no era una simple diferencia de criterios de ingeniería. Era una guerra de civilizaciones. Para Ferrari, el coche era instinto, ruido y sangre sobre el asfalto. Para Ricard, el automóvil era una obra de precisión absoluta. Un ejercicio intelectual donde la técnica debía dominar a la materia. La leyenda cuenta que Enzo, incapaz de soportar la superioridad técnica del español, se burló de las gruesas suelas de los zapatos de Ricard. El ingeniero, con una calma gélida, le respondió: «Es para evitar que las vibraciones del suelo molesten a mi cerebro». Aquel insulto fue la chispa. Ferrari nunca olvidaría a aquel español arrogante que se atrevía a cuestionar sus motores. Pero lo que nadie sospechaba entonces es que, años después, en una España en ruinas y aislada del mundo, ese mismo hombre construiría una máquina diseñada con un solo objetivo: humillar al caballino rampante en su propio terreno. Esta es la historia del Pegaso Z-102, el coche que fue demasiado perfecto para un país que solo necesitaba camiones, y de cómo la política terminó destruyendo el sueño del mejor ingeniero que ha parido España. Para entender el nacimiento de Pegaso, hay que entender primero el escenario del desastre. En 1945, mientras Europa celebraba el fin de la pesadilla nazi, España era un cementerio industrial. Los campos estaban vacíos, las fábricas eran esqueletos de hierro oxidado, y el régimen de Franco se enfrentaba al ostracismo internacional. No había combustible, no había neumáticos y, sobre todo, no había transporte. Un país no puede reconstruirse si no tiene cómo mover sus mercancías. Fue entonces cuando el régimen tomó una decisión desesperada: crear la ENASA, Empresa Nacional de Autocamiones, Sociedad Anónima. La base de este experimento fue lo que quedaba de la mítica Hispano-Suiza, en Barcelona, una marca que antes de la guerra había mirado de tú a Rolls-Royce. Pero Hispano-Suiza era un recuerdo glorioso en un presente de hambre. El gobierno necesitaba a alguien capaz de levantar un imperio de la nada, y Wilfredo Ricard, que acababa de escapar de una Italia en llamas, era el único hombre con la visión necesaria. Ricard llegó a Barcelona no como un burócrata, sino como un general que regresa del frente. Se encontró con operarios que trabajaban con maquinaria obsoleta y en condiciones de miseria. Pero Ricard no quería simplemente fabricar camiones que funcionaran. Quería crear una escuela de ingeniería. Quería que cada obrero de la calle Sagrera se sintiera un artista. Y fue así como nació el nombre: Pegaso, el caballo alado de la mitología, un símbolo de que España, a pesar de tener las alas cortadas, estaba dispuesta a volar más alto que nadie. El primer encargo fue el Pegaso II, un camión robusto y ruidoso que se convirtió en la columna vertebral de la reconstrucción española. Pero en la mente de Ricard, los camiones eran solo el medio para un fin. Él sabía que, para que el mundo respetara a la industria española, necesitaba un embajador. Un coche que dejara a los ingleses, a los franceses y, sobre todo, a Enzo Ferrari, con la boca abierta. En 1950, en el más absoluto de los secretos, Ricard comenzó el proyecto Z-102.
La lógica era audaz hasta rozar la locura. Utilizar los recursos de una fábrica estatal de camiones para construir el deportivo más avanzado del planeta. No había presupuesto de marketing. No había estudios de mercado. Solo estaba el orgullo de un hombre que quería demostrar que el talento no entiende de bloqueos económicos. El Pegaso Z102 no era un coche, era un manifiesto técnico. Mientras Ferrari seguía usando soluciones mecánicas que Ricard consideraba prehistóricas, el ingeniero español diseñó un motor V8 de aleación ligera, con 4 árboles de levas en cabeza. Algo que, en aquella época, solo se veía en los bólidos de Gran Premio. El motor era una joya de relojería que podía alcanzar las 7000 revoluciones en un mundo de motores perezosos. Pero Ricard no se detuvo ahí. Colocó la caja de cambios en el eje trasero, sistema transaxle, para lograr un reparto de pesos perfecto, una solución que marcas como Porsche o Ferrari tardarían décadas en estandarizar en sus coches de calle. Cuando el primer prototipo estuvo listo, Ricard lo sacó a la carretera. El sonido de aquel V8 despertando en la Barcelona de los años 50 debía de sonar como un trueno en una iglesia. Era un objeto alienígena. En un país donde la mayoría de la gente se desplazaba en carros de mulas o en bicicletas, de repente aparecía un proyectil de aluminio capaz de superar los 220 kilómetros por hora. El debut oficial fue en el Salón de París de 1951. Los periodistas franceses e italianos se acercaron al stand de Pegaso con una sonrisa condescendiente, esperando ver un invento español tosco y derivativo. Pero cuando levantaron el capó, el silencio se apoderó del Gran Palais. No podían creer lo que veían. Aquel motor era más sofisticado que cualquier cosa que hubiera salido de Maranello o de Stuttgart. La prensa internacional no tuvo más remedio que rendirse a la evidencia. España, el país que el mundo había dado por muerto, acababa de fabricar el coche más rápido y avanzado del mundo. El éxito fue instantáneo en el plano del prestigio, pero aquí es donde empezó a fraguarse la tragedia. Cada Pegaso Z102 se fabricaba a mano, con una precisión que hacía que los costes de producción fueran astronómicos. Ricard no aceptaba menos que la perfección. Si una pieza no encajaba por una micra, se fundía y se volvía a hacer. Aquello no era una cadena de montaje fordista. Era el taller de un escultor financiado por el Estado. Mientras tanto, en los despachos del Instituto Nacional de Industria, IENI, en Madrid, los burócratas empezaban a afilar sus cuchillos. Para los militares y los políticos del régimen, el Z102 era un juguete caro, una distracción innecesaria. Ellos querían camiones que llevaran trigo y soldados, no joyas de cristal que costaban el salario de 1000 obreros. Ricard estaba jugando una partida de ajedrez contra el tiempo, sabiendo que cada victoria en un concurso de elegancia en Niza o en una carrera en Le Mans le daba unos meses más de vida a su proyecto. Pero lo que Ricard no sabía es que su mayor enemigo no era la falta de dinero, ni la dificultad de importar neumáticos, ni siquiera la desconfianza de Franco. Su mayor enemigo era el mismo hombre que lo había humillado en Milán, Enzo Ferrari, viendo cómo aquel español de las suelas gruesas le robaba el protagonismo en las portadas de todo el mundo, decidió que Pegaso no podía ganar. La rivalidad que empezó en los pasillos de Alfa Romeo estaba a punto de trasladarse a los circuitos más peligrosos de la historia, en una lucha donde la gloria se pagaría con sangre y donde la política española acabaría asestando la puñalada final. Septiembre de 1953.
Autopista de Jabeke, Bélgica. El asfalto belga. Una línea recta que parecía perderse en el horizonte gris. Estaba a punto de ser testigo de algo que la prensa británica consideraba una broma de mal gusto. Un equipo de mecánicos españoles, con monos de trabajo desgastados y herramientas que habían cruzado media Europa en camión, ponía a punto un vehículo de color blanco con una joroba aerodinámica. El objetivo era sencillo y aterrador: arrebatarle a Jaguar el título de coche de producción más rápido del mundo. Al volante estaba Celso Fernández, un piloto con nervios de acero que sabía que lo que tenía entre manos no era solo un coche, sino el honor de una nación herida. Cuando el cronómetro se puso en marcha, el Pegaso Z-102 biposta rugió con una furia que hizo temblar los campos belgas. El resultado dejó al mundo en estado de shock. 243 kilómetros por hora. En ese preciso instante, el Jaguar XK120, el orgullo de la ingeniería británica, pasó a ser el segundo. El alumno español, financiado por un país que aún cartilla de racionamiento, acababa de humillar a los maestros de Solihull y Maranello. Wilfredo Ricard, observando desde la distancia con su habitual elegancia, no sonrió. Para él, aquello no era una sorpresa. Era una consecuencia lógica de su trabajo. Pero mientras en Bélgica se celebraba el récord, en los pasillos del INI en Madrid, el éxito de Jabeke empezaba a ser visto con una mezcla de envidia y desconfianza. ¿Cómo era posible que un país que apenas podía fabricar bombillas estuviera batiendo récords de velocidad? Para entender la magnitud de lo que Ricard había logrado, hay que abrir el capó del Z-102. No era solo un motor V8, era una catedral de aluminio. Ricard, obsesionado con la eficiencia térmica y mecánica, dotó al Pegaso de soluciones que hoy, 70 años después, siguen pareciendo avanzadas. Hablamos de válvulas de escape refrigeradas con sodio, una tecnología heredada directamente de los motores de aviación de la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de una lubricación por cárter seco, para que el aceite nunca dejara de fluir, incluso en las curvas más cerradas de los Alpes. Pero la joya de la corona era su caja de cambios. Ricard, en un alarde de audacia técnica que dejó a los ingenieros de la época rascándose la cabeza, decidió que el cambio de marchas no iría detrás del motor, sino integrado en el eje trasero. Fue el nacimiento del sistema transaxle en un coche de serie. Esto permitía un reparto de pesos tan equilibrado que el Pegaso se movía con la agilidad de un gato, a pesar de su imponente presencia. El coche no solo corría en las rectas, dominaba las curvas con una precisión quirúrgica que Ferrari aún no lograba replicar con sus chasis de tubos de acero. Sin embargo, un diamante así necesitaba una montura a la altura. Ricard sabía que Pegaso no podía permitirse una carrocería tosca, así que buscó a los mejores artistas del metal de Europa. La relación más fructífera fue con el carrocero italiano Touring Superleggera de Milán, utilizando una técnica de tubos de acero finísimos recubiertos de finas láminas de aluminio. Touring creó algunas de las siluetas más bellas de la historia del automóvil. El Pegaso Thrilling, la Berlinetta y el espectacular Spider eran esculturas rodantes que hacían que cualquier coche americano de la época pareciera un tanque de juguete. Pero no toda la belleza venía de fuera. En la fábrica de la Sagrera, en Barcelona, los propios diseñadores de Enasa crearon el modelo que se convertiría en el símbolo máximo de la marca, el Pegaso Cúpula, con su enorme luneta trasera de plexiglas y sus pasos de rueda recortados para dejar ver los neumáticos. El Cúpula
parecía un coche diseñado para viajar a la Luna. Fue presentado en el Salón de Nueva York en 1953 y la reacción de los millonarios americanos fue de incredulidad absoluta. Aquel coche no venía de Detroit, ni de Módena, ni de París. Venía de una España que ellos imaginaban llena de toreros y campos de olivos. La paradoja era brutal. El coche más futurista del mundo nacía en el país más anclado en el pasado. Pero el orgullo de Ricard tenía un precio, y no se medía solo en pesetas. Se medía en obsesión. Ricard trataba a la fábrica de Pegaso como su propio laboratorio personal. Cada tornillo debía ser fabricado internamente. Pegaso no compraba frenos a terceros, ni cajas de cambios, ni suspensiones. Todo, absolutamente todo, se diseñaba y fabricaba en España. Para Ricard, comprar una pieza fuera era admitir que no eran capaces de hacerla mejor. Esta mentalidad de autarquía técnica, aunque gloriosa desde el punto de vista de la ingeniería, era una receta para el desastre financiero. Mientras Ferrari fabricaba coches para ganar carreras y venderlos a playboys, Ricard fabricaba coches para alcanzar la perfección espiritual de la máquina. Y entonces llegó el momento de la verdad, la competición. Ricard sabía que para enterrar definitivamente el fantasma de Enzo Ferrari, debía ganar en la pista. Pegaso puso sus ojos en la carrera más peligrosa y prestigiosa del mundo, Le Mans. En 1952, Pegaso envió 2 unidades a las 24 horas de Le Mans. Pero el destino, ese que parece disfrutar humillando a los genios, tenía otros planes. Durante los entrenamientos, los frenos, aquellos frenos diseñados por Ricard para ser perfectos, empezaron a fallar bajo el calor extremo de la pista francesa. Los coches tuvieron que ser retirados antes de que empezara la carrera. Fue un golpe devastador para la moral del equipo. Pero Ricard no era hombre de rendirse. Al año siguiente, volvió con el motor turboalimentado, una tecnología que, en 1953, era ciencia ficción. El Pegaso Z102 con compresor desarrollaba casi 280 caballos, una cifra que hacía palidecer a los Jaguar y a los Mercedes. Pero la tragedia volvió a golpear. Durante las pruebas, el piloto Juan Jover sufrió un accidente espantoso a más de 200 kilómetros por hora, al final de la recta de Mulsanne. Jover sobrevivió de milagro, pero el coche quedó desintegrado. El equipo Pegaso, con el corazón roto, volvió a Barcelona con las manos vacías. Aquellos fracasos en Le Mans no fueron por falta de talento, sino por la falta de un presupuesto real de competición. Ricard estaba intentando ganar la guerra más sofisticada del mundo, con los ahorros de una fábrica de camiones. Mientras tanto, en Madrid, la paciencia de los burócratas del régimen se había agotado. Juan Antonio Suances, el todopoderoso presidente del INI y amigo personal de Franco, miraba las cuentas de Enasa con ojos de contable implacable. Cada Pegaso Z102 le costaba al Estado español una fortuna que no se recuperaba con las ventas. El precio de un Pegaso era 3 veces superior al de un Ferrari de la época. Era un coche para reyes y estrellas de Hollywood. Pero en una España aislada, el mercado era inexistente. Suances empezó a enviar inspectores a la fábrica de Barcelona. Los susurros en los pasillos de Madrid eran claros. Ricard está jugando a ser Dios con el dinero del pueblo. La orden que estaba a punto de llegar no hablaba de ingeniería, ni de aerodinámica, ni de récords de velocidad. Hablaba de supervivencia política. El régimen de Franco estaba cambiando de estrategia. Se acababa el sueño de la España imperial y tecnológica.
empezaba la era del desarrollismo gris, de los planes quinquenales y de la producción masiva de vehículos útiles. Ricard, ajeno a las intrigas de los despachos, seguía perfeccionando su V8, soñando con un Z-103 que corregiría todos los errores del pasado. Pero el caballo alado estaba a punto de sentir el peso de las cadenas de la burocracia. El hombre que había humillado a Land Rover y a Ferrari estaba a punto de descubrir que no hay motor lo suficientemente potente como para escapar de la voluntad de un dictador que ya no necesita leyendas, sino simplemente camiones. Noviembre de 1954. Tuxtla Gutiérrez, México. El aire estaba cargado de polvo, gasolina y una tensión que se respiraba en cada kilómetro de la carrera panamericana, la competición más salvaje y peligrosa del planeta. 3.000 kilómetros de carreteras infernales, cruzando México de sur a norte. Allí, entre los gigantes americanos de Cadillac y los veloces Ferrari oficiales, aparecía una silueta blanca y roja que parecía un proyectil caído del cielo. Era el Pegaso Z-102, el dominicano, un regalo del dictador Trujillo al piloto Joaquín Palacio. Wilfredo Ricard sabía que esta era la última oportunidad. Si el Pegaso ganaba en México, si demostraba su superioridad en la carrera que todo Estados Unidos seguía con fervor, los burócratas de Madrid no tendrían más remedio que seguir financiando su sueño. Durante las primeras etapas, el milagro español ocurrió. Palacio volaba sobre el asfalto mexicano, adelantando a los Ferrari con una facilidad insultante. El mundo entero miraba incrédulo las tablas de tiempos. Un coche fabricado en una España aislada estaba derrotando a la aristocracia del automovilismo mundial. Pero el destino de Pegaso siempre estuvo marcado por la ironía más cruel. En una curva traicionera, tras un cambio de rasante que no figuraba en las notas, Palacio se encontró con una multitud de espectadores invadiendo la pista. Por no atropellar a la gente, el piloto dio un volantazo suicida. El Pegaso voló por los aires, estallando en llamas tras dar varias vueltas de campana. Palacio sobrevivió de milagro, pero los restos humeantes de aquel coche en el desierto mexicano fueron la metáfora perfecta del final de una era. La noticia llegó a los despachos del Instituto Nacional de Industria, INI, en Madrid antes que a la fábrica de Barcelona. Para Juan Antonio Suances, el implacable jefe de la industria española, aquel accidente fue la excusa perfecta. Suances no veía en el Z-102 una joya de la ingeniería. Veía un agujero negro que devoraba divisas, materiales preciosos y horas de trabajo que España no podía permitirse. Mientras Ricard soñaba con válvulas de sodio y suspensiones de Dion, Suances soñaba con camiones diésel que pudieran subir los puertos de Guadarrama cargados de sacos de patatas. La tensión entre el ingeniero y el burócrata se volvió insoportable. Ricard, con su educación refinada en Milán y su visión cosmopolita, despreciaba la mediocridad de los despachos de Madrid. Suances, un militar de la vieja guardia, despreciaba lo que él llamaba los juguetes del señorito Ricard. En una de sus reuniones, Suances fue directo al grano. Wilfredo, en España sobran genios y faltan mecánicos. Deje de construir joyas y empiece a construir herramientas. Fue una sentencia de muerte técnica. A partir de 1955, el presupuesto para el Departamento de Coches Especiales empezó a evaporarse. Ricard, en un último intento desesperado por salvar su creación, diseñó el Pegaso Z-103. Era una evolución más lógica, con un motor más sencillo de fabricar pero igualmente potente.
diseñado para ser exportado a gran escala a Estados Unidos. Pero los pedidos que llegaban desde el extranjero eran bloqueados sistemáticamente por la burocracia de Madrid. Los clientes americanos, dispuestos a pagar fortunas por un Pegaso, se cansaban de esperar permisos de exportación que nunca llegaban y terminaban comprando un Ferrari o un Aston Martin. El sabotaje no era solo económico, era psicológico. En la fábrica de La Sagrera, en Barcelona, el ambiente cambió. Los operarios de élite, aquellos que ajustaban los motores V8 con el cuidado de un relojero, fueron trasladados a las líneas de montaje de los camiones Pegaso, Barajas. Se les ordenó que la prioridad absoluta era el transporte pesado. El aluminio aeronáutico se reservó para los pistones de los motores diésel de 6 cilindros. La precisión se sustituyó por la robustez. El brillo se sustituyó por el color gris industrial. Wilfredo Ricard se convirtió en un fantasma dentro de su propia empresa. Seguía teniendo su oficina, seguía siendo respetado por sus ingenieros, pero ya no tenía el poder de decidir el futuro de Pegaso. Cada vez que intentaba proponer una mejora aerodinámica o una innovación mecánica, la respuesta de Madrid era siempre la misma. No es prioritario para la economía nacional. La ironía histórica es que, mientras España le cortaba las alas a Ricard, sus competidores en el extranjero estaban adoptando todas sus ideas. En 1957, Jaguar lanzó el XK150, utilizando soluciones de suspensión que Ricard ya había probado años antes. Ferrari empezó a usar motores con configuraciones similares a las del Z102. El mundo del automóvil avanzaba gracias a las semillas que el ingeniero español había sembrado. Pero España decidió que no quería recoger la cosecha. El golpe final llegó con una orden que todavía hoy hace llorar a los coleccionistas de automóviles, en un gesto de una brutalidad burocrática inaudita. El INI ordenó la destrucción de gran parte del utillaje, los moldes y los planos originales de los modelos deportivos de Pegaso. La orden era clara. Había que eliminar cualquier rastro de la aventura de los coches especiales para que no hubiera distracciones en la producción de camiones. Miles de horas de diseño, cálculos matemáticos que habían asombrado a Europa, moldes de madera tallados por los mejores ebanistas de Barcelona. Todo fue arrojado al desguace o quemado por orden administrativa. Ricard, humillado y vencido, observó cómo el régimen que le había dado los recursos para crear su obra maestra era el mismo que ahora la quemaba en una pira de ignorancia política. No importaba que el Z102 hubiera sido nombrado el coche más bello del mundo en concursos internacionales. Para la dictadura, la belleza era un lujo sospechoso. España debía ser un país de hierro y humo, no de aluminio y elegancia. En 1958, la producción de los deportivos Pegaso se detuvo definitivamente. Se habían fabricado apenas 84 unidades. Cada una de ellas era diferente. Cada una era una joya única que hoy alcanza precios de millones de euros en las subastas de Sotheby's. Pero en aquel momento, para el gobierno español, eran solo fracasos financieros que había que olvidar cuanto antes. Wilfredo Ricard, el hombre que había desafiado a Enzo Ferrari y que había puesto a España en el mapa de la tecnología mundial, preparó sus maletas. Su contrato con ENASA terminó y no fue renovado. Se fue en silencio, sin homenajes, sin fotos en los periódicos. El genio regresaba a la sombra, dejando atrás una fábrica que ahora rugía con el humo negro de los motores diésel,
y que empezaba a fabricar el camión más famoso de la historia de España, el Pegaso Mofletes. Pero la historia de Pegaso no terminó con la marcha de Ricard. Lo que vino después fue una agonía de décadas, una transformación en una herramienta de propaganda militar y finalmente un escándalo político que involucraría a ministros, multinacionales y un final que nadie en Linares o Barcelona pudo predecir. El caballo alado había perdido sus alas, pero su caída iba a arrastrar consigo mucho más que un simple fabricante de coches. Madrid, 1960. Cruce de la Castellana. El aire olía a gasoil quemado y a progreso forzado. En cada esquina, en cada obra, en cada puerto de montaña, había un protagonista absoluto. No era un deportivo de líneas italianas, ni un coche de lujo. Era un coloso de metal con una calandra inconfundible y un sonido que se filtraba hasta los huesos. El Pegaso Mofletes. Wilfredo Ricard se había marchado, pero su sombra era alargada. La fábrica de la Sagrera, en Barcelona, y la nueva y gigantesca planta de Barajas, en Madrid, habían dejado de soñar con la velocidad para centrarse en la supervivencia. España estaba despertando del letargo de la posguerra y necesitaba caballos de tiro, no caballos de carreras. Fue en esta década cuando nació el mito del camionero español, un hombre que pasaba semanas fuera de casa, peleando con cajas de cambios sin sincronizar y subiendo el puerto de Somosierra a paso de tortuga, pero siempre a lomos de un Pegaso. Los camiones Pegaso de los años 60 y 70 no eran simplemente vehículos, eran la espina dorsal de la economía española. Desde el robusto Cabezón hasta el icónico Europa, Pegaso dominaba el mercado con un proteccionismo feroz. Era casi imposible comprar un camión extranjero en España sin pagar aranceles prohibitivos. El régimen de Franco había creado un monopolio estatal que garantizaba que cada peseta invertida en transporte se quedara en casa. Pero detrás de esa fachada de éxito industrial, la semilla de la destrucción que Ricard había previsto seguía creciendo. Pegaso era una empresa pública, y en el mundo de la empresa pública española de los 70, la eficiencia era secundaria frente a la paz social. Las plantillas estaban sobredimensionadas, y la innovación tecnológica, una vez que Ricard se fue, se estancó. Mientras en Europa marcas como Scania, Volvo o Mercedes-Benz empezaban a diseñar cabinas ergonómicas y motores turboalimentados de alta eficiencia, Pegaso seguía fabricando variaciones de diseños que tenían ya 20 años. Sin embargo, Pegaso aún guardaba un último as en la manga: la tecnología militar. En los años 70, la División de Vehículos Especiales desarrolló el BMR, blindado medio sobre ruedas. Era un vehículo extraordinario, ágil, anfibio y letal, que recordaba al mundo que, cuando se les permitía, los ingenieros españoles seguían siendo capaces de milagros técnicos. El BMR fue exportado a ejércitos de medio mundo, desde Egipto hasta Arabia Saudí, y se convirtió en el orgullo de las misiones de paz de la ONU. Pero el éxito militar era un espejismo. Los camiones civiles, el verdadero negocio, perdían terreno cada día frente a una competencia internacional que ya no podía ser frenada por las fronteras. En 1975, la muerte de Franco cambió las reglas del juego. España quería entrar en Europa, y entrar en Europa significaba abrir los mercados. De repente, Pegaso, el gigante que había vivido protegido por una campana de cristal burocrática, se encontró desnudo frente a los lobos. Los transportistas españoles, que durante décadas habían soñado con la comodidad de un Volvo o la potencia de un Scania, empezaron a dar la espalda
a la marca nacional. La dirección de la ENASA, la empresa matriz de Pegaso, comprendió que no podían sobrevivir solos. Necesitaban un socio tecnológico. Y aquí es donde la historia de Pegaso se convierte en un thriller político lleno de traiciones. En 1980, el gobierno español firmó un acuerdo que parecía la salvación definitiva. Una alianza con el gigante americano International Harvester, IH. Los americanos comprarían el 35% de Pegaso, inyectarían capital y, lo más importante, darían acceso a sus motores de última generación. Parecía el final perfecto, pero el destino volvió a golpear con una crueldad matemática. Justo después de firmar el acuerdo, International Harvester entró en una crisis financiera catastrófica en Estados Unidos. Los americanos, asfixiados por sus propias deudas, abandonaron a Pegaso a su suerte, dejándola en una posición mucho peor que antes, con la reestructuración a medias y sin un duro en la caja. Fue el principio del fin. En los años 80, la agonía de Pegaso se convirtió en un problema político de primera magnitud para el nuevo gobierno socialista de Felipe González. La empresa perdía miles de millones de pesetas al año. Los sindicatos, poderosos y combativos, se negaban a los recortes necesarios. Pegaso era un barco que se hundía, y nadie quería estar al timón. En un intento desesperado por modernizar la imagen de la marca, lanzaron el Pegaso Troner en 1987. Era un camión magnífico, con una cabina diseñada por el prestigioso estudio italiano Italdesign, de Giorgetto Giugiaro. El Troner era, en muchos sentidos, el último suspiro del orgullo español. Un camión que podía mirar de tú a cualquier rival europeo. Pero llegó tarde, muy tarde. Para cuando el Troner empezó a rodar por las carreteras, las deudas de la empresa eran ya inmanejables. La decisión final se tomó en los despachos de Madrid en 1990. El gobierno español, cansado de inyectar dinero en un pozo sin fondo y presionado por la Comunidad Económica Europea para privatizar sus empresas estatales, puso a Pegaso en venta. Hubo varios postores. El grupo alemán MAN y la poderosa Daimler-Benz presentaron ofertas. Parecía que Pegaso acabaría en manos alemanas, integrada en una de las mejores redes industriales del mundo. Pero entonces ocurrió algo que nadie en las fábricas de Barcelona o Madrid pudo entender. En una maniobra que muchos analistas calificaron de oscura y puramente política, la oferta alemana fue rechazada. En su lugar, el gobierno español decidió vender Pegaso a los italianos de Iveco, el grupo Fiat. El precio de la venta fue una bofetada al orgullo nacional. Una cifra ridícula en comparación con el valor real de los activos de la empresa. Iveco se quedaba con la red de concesionarios, las fábricas, la tecnología militar y sobre todo con el mercado español. La ironía era dolorosa. La empresa que Wilfredo Ricard había fundado para humillar a Enzo Ferrari terminaba siendo absorbida por el gigante industrial de Turín. Los trabajadores de Pegaso se enteraron de la noticia por la prensa. La sensación de traición fue absoluta. El caballo alado, que había nacido para volar sobre los circuitos de Le Mans y que había construido cada carretera de España, pasaba a ser una marca secundaria en el organigrama de Fiat. Iveco comenzó de inmediato el desmantelamiento de la identidad de Pegaso. Los modelos españoles fueron sustituidos por modelos italianos, rebautizados. El logotipo del caballo alado empezó a desaparecer de las calandras, sustituido por las frías letras de Iveco. En 1994 salió de la fábrica de Barajas el último camión con el nombre de Pegaso. El caballo alado
había dejado de volar para siempre. Pero mientras la marca moría oficialmente, una última chispa de orgullo seguía viva en un lugar que nadie esperaba: las carreras de camiones. En los circuitos de toda Europa, los Pegaso, preparados por ingenieros españoles, seguían ganando campeonatos, demostrando que el ADN de Ricard, aquel que buscaba la perfección mecánica contra viento y marea, seguía latiendo bajo el metal. Pero el final de Pegaso no fue solo una derrota industrial. Fue el prólogo de una tragedia mayor que afectaría a miles de familias en toda España y que dejaría una pregunta en el aire: ¿por qué España, capaz de crear el mejor coche del mundo y el mejor camión de Europa, terminó vendiendo su alma industrial a precio de saldo? La respuesta nos lleva al bloque final: el legado perdido, el cementerio de Linares y la resurrección imposible en un mundo que ya no fabrica leyendas. Agosto, en Pebble Beach, California. El sol de la tarde cae sobre el césped más caro del mundo, un lugar donde el tiempo no se mide en minutos, sino en millones de dólares. Entre las hileras de Ferraris perfectos y Bugattis que parecen joyas, una multitud de expertos en guante blanco rodea una silueta que corta el aire incluso estando quieta. Es un Pegaso Z102 Saoutchik. Cuando el subastador golpea el mazo y la cifra supera los 3 millones de dólares, el silencio es absoluto. Es la ironía más amarga y perfecta de la historia industrial española. Los mismos coches que los burócratas de Madrid ordenaron destruir en los años 50 por considerarlos un gasto inútil. Las mismas máquinas que fueron despreciadas por una dictadura que solo quería camiones grises, son hoy los objetos más codiciados de la historia del automóvil. Wilfredo Ricard, el genio que fue expulsado de su propia creación, murió en 1974 sin ver este momento. Murió sabiendo que el mundo de la ingeniería le respetaba, pero que su propio país le había dado la espalda. Porque la historia de Pegaso no es solo la crónica de una fábrica, es el espejo de una España que siempre ha tenido un miedo atroz a su propio talento. Al igual que ocurrió con Santana Motor en Linares, cuya historia de humillación a Land Rover terminó en un desmantelamiento político vergonzoso. Pegaso fue la víctima de un país que prefería ser una colonia industrial antes que una potencia soberana. Pero para entender cómo se llegó a las cenizas, hay que entender primero la agonía de un gigante que fue obligado a caminar cuando había nacido para volar. Tras la marcha de Ricard, la ENASA se convirtió en un mastodonte estatal. Durante los años 60 y 70, Pegaso fue la espina dorsal que levantó a España de la miseria. Cada carretera, cada edificio, cada saco de trigo que se movía por la península, lo hacía a lomos de un Pegaso. Eran camiones indestructibles, diseñados con la misma obsesión por la calidad que los deportivos de Ricard. El Mofletes, el Cabezón o el Europa no eran solo máquinas, eran miembros de la familia para miles de camioneros que pasaban semanas durmiendo en sus cabinas. Pero, mientras los camiones españoles dominaban el mercado nacional bajo el ala protectora de los aranceles, el mundo exterior avanzaba a una velocidad que los burócratas de Madrid no querían ver. En 1975, la muerte de Franco abrió las compuertas. España quería entrar en Europa y el mercado se inundó de marcas extranjeras. Pegaso, que había vivido en una campana de cristal, se encontró de pronto desnuda frente a los lobos. Scania, Volvo y Mercedes-Benz ofrecían camiones más cómodos, más rápidos y más eficientes. La dirección de ENASA, en un último aliento de orgullo, intentó una maniobra desesperada: el Pegaso Troner,
Fue un camión magnífico, diseñado por Italdesign y equipado con motores de última generación. Pero el Troner no era solo un camión, era un testamento. Llegó tarde, cuando las deudas de la empresa ya eran una montaña imposible de escalar, y cuando el destino de Pegaso ya no se decidía en las oficinas de los ingenieros, sino en los despachos políticos de la joven democracia española. Lo que ocurrió en 1990 es uno de los capítulos más oscuros y menos contados de nuestra historia industrial. El gobierno de Felipe González decidió que Pegaso debía ser privatizada. Hubo ofertas reales sobre la mesa. El grupo alemán MAN y la poderosa Daimler-Benz presentaron proyectos para integrar a Pegaso en su red industrial, garantizando la supervivencia de la marca y de sus fábricas. Pero entonces, en un giro que muchos analistas calificaron de puramente político y falto de toda lógica empresarial, la oferta alemana fue rechazada. En su lugar, el gobierno español entregó Pegaso a los italianos de Iveco, el brazo industrial de Fiat. El precio de aquella venta fue un insulto. Una peseta simbólica por una empresa que tenía activos por valor de miles de millones. Al igual que ocurrió con Santana Motor años después, donde la fábrica fue traspasada a la Junta de Andalucía por otra peseta. El Estado español decidió que su orgullo industrial no valía nada. Iveco hizo lo que cualquier multinacional hace cuando compra a un rival herido: borrar su identidad. Durante unos años mantuvieron el logotipo del caballo alado por compromiso, pero la transición fue implacable. Los ingenieros españoles pasaron de diseñar sus propios motores a ser meros montadores de piezas italianas. En 1994, el último camión con el nombre de Pegaso salió de la línea de montaje de Barajas. El caballo dejó de volar. Las garras de la burocracia y la falta de visión política habían conseguido lo que Enzo Ferrari nunca pudo: destruir a Wilfredo Ricard para siempre. Hoy, las antiguas naves de la Sagrera en Barcelona, donde nació el sueño, son solo un recuerdo borroso bajo el asfalto. La planta de Barajas en Madrid es una pieza más en el engranaje global de Iveco, donde ya no queda ni rastro del espíritu de los cachorros de Ricard. Pero la tragedia de Pegaso nos deja una lección que todavía hoy no hemos aprendido. España es un país capaz de fabricar el coche más rápido del mundo en medio del hambre, de humillar a Ferrari con tecnología de vanguardia y de motorizar a toda una nación con camiones legendarios. Pero también es un país capaz de regalar todo ese esfuerzo acumulado durante décadas por una decisión política de corto plazo en un despacho de Madrid. Es la misma historia que se repite una y otra vez. La historia de un talento que es castigado por brillar demasiado. Si Ricard hubiera sido alemán, hoy Pegaso sería tan grande como Porsche. Si hubiera sido italiano, el caballo alado sería tan respetado como el caballino rampante. Pero Ricard era español, y su destino fue enfrentarse a un sistema que no quería genios, sino simplemente obreros que no hicieran preguntas. El Pegaso Z102 humilló a Land Rover en prestaciones, a Ferrari en ingeniería y a Jaguar en velocidad. Pero no pudo humillar a la política española, el único obstáculo que ningún motor V8 puede superar. ¿Qué nos queda hoy? Nos quedan esos 84 coches supervivientes, convertidos en mártires de metal en manos de coleccionistas extranjeros que valoran lo que nosotros despreciamos. Nos queda el sonido de un motor que todavía hoy, cuando arranca en un museo, suena a una España que pudo haber sido, y no fue, una España tecnológica, orgullosa y puntera que fue sacrificada en el altar de la conveniencia política. Si esta historia del orgullo español
de la rivalidad entre Ricard y Ferrari y de cómo un país puede destruir su propio futuro te ha calado hondo. Dale al like y deja en los comentarios qué sientes al saber que regalamos nuestra mejor marca por 1 peseta. ¿Crees que Pegaso habría sobrevivido si hubiera caído en manos alemanas? ¿O crees que la marca estaba condenada desde el momento en que Ricard decidió que la perfección no tenía precio? Los leo a todos, porque el debate sobre nuestra industria es un debate sobre quiénes somos. Y si quieres seguir descubriendo los secretos, las traiciones y las victorias imposibles detrás de las máquinas que marcaron a fuego la historia de España y del mundo, no olvides suscribirte al canal. Hay mucho más que contar, muchas sombras que iluminar y muchas leyendas que rescatar del olvido antes de que el óxido se las lleve para siempre. El caballo alado de Ricard ya no vuela por las carreteras, pero su historia sigue galopando en la memoria de los que no nos conformamos con el silencio de los burócratas.